¿Qué hizo don Gabriel García Moreno durante su segunda presidencia, en esos 6 años que él va a gobernar este país? Tenía 47 años, pero había envejecido prematuramente debido a tantas contrariedades, a tantos conflictos. Sus cabellos ya estaban canosos, los ojos se le habían ahondado, pero había llegado la hora de rehacer este país, y así puso manos a la obra, en todos los campos a la vez, sin respiro. Trabajaba por 10 personas, revisaba personalmente toda la correspondencia, enviaba cartas a sus funcionarios, redactaba informes, instrucciones de toda clase, proyectos de ley, planes para el campo. Y, sin embargo, y esto es admirable, encontraba tiempo para leer libros de filosofía, de historia e incluso de literatura. Le gustaba leer El Quijote de la Mancha, y los grandes pensadores católicos, como un Balmes, un Donoso Cortés. Eso le posibilitaba a él tener siempre ideas, un arsenal de pensamientos que dejaba pasmados a sus opositores. Incluso hay 3 salmos que él traduce al español de un modo admirable, 3 salmos penitenciales. Si se hubiera dedicado a la literatura, hubiera sido un gran poeta místico. Pero bueno, tenía que comenzar su tarea de reconstruir este país. Y sobre todo 3 cosas. Tenía que tener a su lado sacerdotes celosos, soldados caballerescos y magistrados íntegros. Eso se va a ocupar primero de estas 3 cosas, ¿no? Porque el sacerdote enseña la verdad, el soldado custodia la verdad y el magistrado la vindica. Estos 3 estamentos son los más odiados por la revolución y los que más la revolución trata de corromper cuando entra al poder: al sacerdote, al militar y al magistrado, a los jueces. Entonces lo primero que hizo fue volver a reformar el clero. Claro, como él no era autoridad eclesiástica, lo hacía desde afuera, pero empujando a los clérigos para que reformasen la iglesia. El enviado que la Santa Sede había mandado en su primer presidencia no mostraba mucho interés, no cooperaba con el presidente. Entonces García Moreno se dirigió al Papa en persona y el Papa le envió un nuevo delegado. Así comenzaron a realizarse concilios provinciales de sacerdotes que hicieron reflorecer la disciplina eclesiástica, mejoraron también la formación de los sacerdotes, del clero. García Moreno volvió a llamar a los jesuitas, ¿no?, que habían sido expulsados por Urbina. Entre esos jesuitas vino aquel gran sacerdote, el padre Manuel Proaño, un gran pensador que iba a ser el alma de la consagración de este país al Sagrado Corazón. Se erigieron nuevas diócesis porque las diócesis eran inmensas, entonces hacía falta tener más obispos que visitasen a los sacerdotes que estaban muy solos, aislados. Así, ladrillo a ladrillo, García Moreno fue reconstruyendo la iglesia en el Ecuador. El Papa secundaba los planes de García Moreno. El Papa exhortaba a los obispos, a los párrocos, que recorriesen sus sedes, sus territorios. Y eso volvió a encender el celo en los pastores, que se había adormecido. Los militares, las Fuerzas Armadas. Debido a las revoluciones, los militares
tenían ese espíritu revolucionario que se caracterizaba por el libertinaje, la violencia, porque eso es lo que trae la revolución, ¿no? Un resentimiento y de ahí la violencia. Por eso, en su primer presidencia, García Moreno trató de corregir esta situación de las Fuerzas Armadas, pero necesitaba un cambio más radical. Entonces, redujo el ejército a unos pocos, a unos miles de soldados solamente, y creó una Guardia Nacional mucho más numerosa para los casos de guerra. La conscripción se volvió obligatoria, servicio militar obligatorio. Tampoco se escatimaron gastos para sustituir el antiguo armamento por las mejores armas que se usaban en Europa. Incluso envió un grupo de oficiales al extranjero para que aprendiesen, sobre todo en Prusia, el arte bélico, ¿no? Para que realmente fuesen mejores en el arte de defender un país. El presidente quería un ejército fuerte, disciplinado, moral, instruido y con espíritu de sacrificio y de patriotismo. Por eso fundó una escuela de cadetes para que fuera el semillero de caballeros, de héroes. Entonces, en el Ecuador los militares pasaron a ser una institución muy respetada, incluso por otros países. Y aquí se premiaba no tanto al que era el más viejo, aquí se premiaban los méritos más que la antigüedad. Incluso le puso capellanes para que los militares aprendiesen bien el catecismo. Les hacía retiros espirituales de San Ignacio, los ejercicios espirituales. A los conscriptos les enseñaba a leer para que pudiesen estudiar el catecismo y que tuvieran conocimientos humanos básicos, que eso es lo que le falta hoy día a nuestros jóvenes. Así fue desapareciendo el libertinaje, la vagancia. Los oficiales y soldados comenzaron a considerar a García Moreno como un padre. Temían la severidad de Gabriel, pero al mismo tiempo lo admiraban, porque él los trataba como si fueran sus hijos. Incluso hacía que se les pagase puntualmente y establecía pensiones para los soldados heridos o enfermos. Eso es lo que tiene que ser un presidente, no uno más, sino una imagen de Dios Padre para su pueblo. Incluso hay una historia, una vez un teniente que estaba de guardia encontró un envoltorio, abrió y vio que había una muy buena cantidad de dinero, así que lo que hizo fue entregárselo al presidente, a García Moreno. Apareció el dueño, que era un comerciante extranjero, y quiso premiarlo al teniente con 100 pesos. Pero él no quiso aceptar, el teniente. García Moreno le dijo: no tenéis ninguna razón para rehusar este agasajo que os quiere hacer voluntariamente y como reconocimiento a este acto de honor y lealtad vuestro. Pero el joven teniente le respondió: señor presidente, precisamente mi honor es el que me prohíbe aceptarlo. Hice lo que debía hacer y no merezco recompensa alguna por cumplir con mi deber y mi conciencia. Un hombre, un militar extraordinario, ¿no? El presidente le respondió: perfectamente, teniente, tenéis toda la razón, pero yo también tengo el derecho de daros algo que no me podéis rehusar. Desde ahora sois capitán. Eso eran los que ascendían, los más nobles. También en el campo de la justicia, de la magistratura, los códigos de leyes eran incompletos. Entonces, García Moreno era doctor en Derecho, así que reformó
las leyes según los principios del derecho natural e incluso teniendo en cuenta el derecho canónico, el derecho de la Iglesia. Después de reformar el Código Civil, pasó a reformar el Código Penal. Pero no bastaba con eso, había que también purificar los jueces, porque muchas veces fallaban ellos según el soborno. Y en parte se explica por qué estaban mal pagados los sueldos. Así que lo primero que hizo García Moreno fue acrecentar los sueldos de los jueces para que no se viesen tentados, ¿no? Pero también había que ver la calidad de los jueces. Entonces, frecuentemente él iba a la Facultad de Derecho, asistía personalmente a los exámenes de los jueces, incluso les hacía preguntas a los estudiantes. Un día, cierto aspirante al doctorado contestó muy bien a los examinadores. El presidente le dijo: conoce usted perfectamente el derecho, pero ¿sabe usted también el catecismo? Un magistrado debe conocer ante todo la ley de Dios para administrar justicia. Entonces le hizo unas preguntas de catecismo y al ver que no sabía nada, le dijo: caballero, soy doctor, pero no ejerceréis vuestra profesión hasta que hayáis aprendido la doctrina cristiana. Id unos cuantos días al convento de los franciscanos para aprenderla. Así que lo mandó a este juez a aprender catecismo. También el gobierno tuvo que intervenir en el tema de los nombramientos de los jueces. Así se descartaba a aquellos que eran incapaces o indignos. Por ejemplo, otra anécdota famosa, una mujer que era famosa por su vida desarreglada, había cometido un asesinato. Los jueces, que no eran propiamente malos, pero sí débiles, trataron de salvarle a esta mujer, le minimizaron su condena, solamente la condenaron a unos meses de destierro. García Moreno, cuando se enteró de eso, estaba indignado de la debilidad de estos jueces. Pero va a hacer esto. Los llamó a los jueces y les dijo: habéis condenado a unos meses de destierro a esa mujer notoriamente culpable de asesinato. Pues bien, es preciso ejecutar la sentencia. Como mis soldados están ocupados, la ley me autoriza a designar ciudadanos particulares para dar convoy a los condenados. Y os elijo a vosotros para conducir a esa criminal a Nueva Granada. Se pusieron colorados los jueces. Ellos mismos tenían que acompañarla a esta mala mujer a la frontera, ¿no? Y no solamente eso. Cuando ellos buscaron los caballos para este largo viaje, se dieron cuenta que ya García Moreno había elegido unos mulos los peores, cojos, bizcochos. Y don García Moreno le dijo: no os quejéis de los caballos, son menos cojos que vuestros fallos. Así que los jueces a partir de entonces se cuidaron muy bien de ser débiles o poco justos en la condena.